teoría ácido-base de Arrhenius, que fue la primera que revisamos la vez pasada, y que básicamente lo que decía era lo siguiente: los ácidos son sustancias que en disolución acuosa generan protones, generan hidróneos, y las bases van a ser aquellas sustancias que en disolución acuosa generan hidróxidos. Entonces, partiendo de esto, es posible plantear una medida de la acidez y de la basicidad, pues con algunas observaciones. Primeramente, pues debido a datos experimentales y también a algunas consideraciones teóricas, se llegó a la conclusión de que el agua, cuando estaba ya sea ácida o básica, concentraciones de sus iones hidróneo, es aquí entiéndase este corchete cuadrado. Esto es bien importante, no se debe de entender como un paréntesis como los que se utilizan como símbolo de agrupación en matemáticas, sino más bien se tiene que entender como el símbolo de concentración, básicamente, ¿sale? Entonces, aguas. Este corchetito que tenemos aquí, ese paréntesis cuadrado, no es un símbolo de agrupación. En realidad lo que significa es concentración de. Entonces, por lo tanto, esto lo que significa es la concentración de los iones hidróneo. Igualmente aquí, esto sería la concentración de los iones hidróxido. Otra vez, vuelvo a recapitular, porque según Arrhenius, los ácidos son aquellas sustancias que liberan hidrogeniones, es decir, hidróneos o protones, que pues también podríamos poner de manera, o bien las bases son sustancias que liberan hidróxidos. Y esto en solución acuosa, siempre tomando en cuenta esa consideración de la disolución acuosa, ¿sale? Ok, entonces les decía que a través de ciertas consideraciones experimentales y teóricas se llegó a la conclusión que el producto de las dos concentraciones, tanto de los protones como de los hidróxidos en agua, tomando en cuenta que pues en realidad esto tiene que ver con la misma molécula de agua, que si le quitamos un hidrógeno y aquí se lo ponemos, aunque en realidad esto es Arrhenius. En la época de Arrhenius esto más bien lo hubieran simbolizado así, lo hubieran simbolizado con un hidrógeno, tomando en cuenta que Arrhenius lo que trabajaba era la disociación, no ionizaciones, perdón, aquí vamos a admitir a sus compas. Ok, entonces, pues aquí tendríamos serían los iones hidrógeno. Pero pues ahora sabemos que en realidad esto no es así, y a pesar de que hablamos de Arrhenius, pues lo ponemos como H3O, ¿sale? Entonces, este producto sería igual a 1 por 10 a la menos 14, y como son concentraciones molares, entonces lo que tendríamos es molar al cuadrado, o mol sobre litro al cuadrado, ¿sale? Y esto, pues, a 25 grados centígrados. Entonces les digo, mucho tiene de experimental, también cierta parte de teorización, y a esto se le conoce como KW, entonces no de vista es, KW es igual a 1 por 10 a la menos 14. Eso hay que tenerlo bien en cuenta, ¿sale? Entonces, 1 por 10 a la menos 14, aquí voy a volver a hacer grande esto. Es que cada que me piden admitir, pues tengo que irme a la sala de espera a darlos de alta, o tengo que ponerle, pero en ese momento se hace chiquita la pantalla. Ok, entonces a esto le llamamos producto iónico del agua. A esto le llamamos el producto iónico del agua, que es la concentración de protones, hidrogeniones, hidróneos, como le quieramos llamar, por la concentración de iones hidróxido, y eso siempre me va a dar 1 por 10 a la menos 14, y como son concentraciones molares, que ya vimos que son mol sobre litros, molar al cuadrado o mol al cuadrado sobre litro al cuadrado, y esto se determinó a 25 grados centígrados. Entonces, ahora sí, pues en realidad aquí es independiente de si la disolución acuosa, el medio acuoso tiene más protones que hidróxidos, siempre va a haber esa constante, pero cuando nosotros tenemos la neutralidad, es decir, que la disolución no es ni ácida ni básica, asumimos que la concentración de hidróneos debe de ser igual a la concentración de hidróxidos, ¿sale? Luego, nosotros tendríamos que la concentración de hidróneos
igual a la concentración de hidróxidos, pues debe de ser la raíz cuadrada de esto que tenemos aquí. Y por lo tanto, debe de ser de 1 por 10 a la menos 7 molar. Entiéndase que en 1 litro de agua tiene que haber 1 por 10 a la menos 7 mol, ya sea hidrogeniones o ya sea de hidróxidos. Ahora, pues ya vimos que esto no siempre es así, o sea, podemos tener la cuestión de que haya más hidrogeniones que hidróxidos. Y entonces lo que nosotros tendremos que considerar es que cuando nosotros tenemos una disolución ácida, entonces la concentración de hidronios debe de ser pues mayor a 10 a la menos 7 molar. Y por lo tanto, tomando en cuenta que esto es para la igualdad, para la neutralidad, pues la concentración de hidróxidos debe de ser menor a 10 a la menos 7 mol. En un medio básico, la concentración de hidrogeniones debe de ser menor a 10 a la menos 7 molar y la concentración de hidróxidos mayor a 10 a la menos 7 molar. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tipo de potencias de 10, que abarcarían pues, intervalos muy grandes, es muy complicado pues estar hablando en términos de esas potencias. De tal manera que lo que se hace es utilizar algo que se conoce con el nombre de un operador. Vamos a ver qué es un operador. En este caso, nuestro operador es pH. Y pues les decía que en la época de Arrhenius, más que poner esto así, pues se le debería de poner así, ¿no? Únicamente el puro hidrógeno. Entonces, pues pensémoslo de esta manera. Cuando les dicen pH, en realidad se está haciendo referencia a esos hidrógenos. Y ya les dije que aquí, pues por actualización se pone de esta manera, como hidróneo, pero en realidad se refiere a esto. Y entonces, lo que dice ese operador, es un operador matemático, es que pH en realidad es igual al menos logaritmo de la concentración de iones hidróneo. Entiéndase que para Arrhenius hubiera sido pH igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones de estos, ¿no? Pero en realidad, pues es lo mismo, es exactamente lo mismo esto que tenemos. Y aquí nada más le cambiaría por el corchete para ser congruente con lo que les comenté hace rato, que a lo que se refiere es a la concentración, y básicamente, pues esto sería lo mismo que esto que tenemos. Entonces, el operador es el menos logaritmo. ¿Logaritmo qué? Logaritmo de base 10. Aunque en realidad cuando es base 10, nosotros ya ni siquiera le ponemos el 10, ya damos por entendido que cuando no tiene nada es logaritmo base 10, ¿sale? Ok. Entonces no sé si hasta ahí haya alguna duda, haya algún comentario. ¿Por qué es importante el pH? Porque al final de cuentas, pues les decía que es difícil trabajar con estas pues notaciones de potencias de 10, sobre todo porque hay intervalos muy grandotes. Entonces es más fácil trabajar de esta manera, con el menos logaritmo, y sucede que aquí hay una cuestión que es bien interesante. Sucede que a partir de este razonamiento que hicimos ahorita, se puede llegar a algunas cuestiones. Por aquí están preguntando. Les decía que sí pueden activar el micrófono, si es que quieren preguntar algo. Fíjense, ni siquiera me había metido aquí a la cuenta de WhatsApp, pero ya vi que ya salió por ahí. Déjenme ver. A lo mejor ni siquiera activé realmente A ver, si quieren hacerla por el chat, en lo que va agarrando aquí el internet, porque parece que el problema es con mi máquina. Pero si quieren aquí, tiene la posibilidad de poner algunas preguntas. ¿Qué es eso? Oh, ¿qué pasó, Isaac? ¿Cómo que qué es eso? ¿Qué acaba de llegar o qué? Supongo que sí. Sí, ya vi. Bueno, estamos viendo ya de forma, ¿cómo podríamos decir? Con matemáticas, ¿a qué se refiere la teoría de Arrhenius? Básicamente, para qué sirve en todo. Dice, no fue pregunta, mandaron foto del pizarrón. Ah, ok, perdón. Bien. Sale pues. Entonces, estábamos viendo precisamente cómo la teoría de Arrhenius nos puede servir para tener una idea de la acidez. ¿Sale? Ok. Entonces, pues, vamos a ver precisamente a qué es a lo que se refiere esto.
Y les iba a decir, les iba a comentar que precisamente a partir de estas consideraciones que hicimos aquí, sobre todo de esta parte y de esta parte, se puede deducir lo siguiente, que pH más pOH, ustedes me dirán qué será pOH. A ver, ahorita vamos a ver qué es esta cuestión del pOH, pero si alguien ya lo sabe, pues también sería bueno. Inclusive lo pueden mandar por el chat de aquí del WhatsApp, nada más que se abra aquí la máquina, ya voy a ir viendo las preguntas. pH más pOH es igual a 14. Entonces, fíjense, eso quiere decir que la concentración de iones hidróxido también la podemos trabajar con el operador P, que es menos logaritmo base 10 de una concentración, en este caso de la concentración de hidróxidos, y esta más esta pues nos tiene que dar 14. Entonces, fíjense, de hecho se refiere a esto que tenemos aquí arriba. Ok, entonces, si ustedes aplican leyes de los logaritmos, ustedes aquí tendrían que si le sacan a todo esto el menos logaritmo, es decir, si a todo esto le sacan el logaritmo y luego lo multiplican por 1, lo que les va a dar es una suma de 2 logaritmos. Igual si lo quieren ustedes desarrollar allí en su cuaderno y me mandan una foto que de cualquier manera en algún momento la voy a ver aquí en la computadora, pues sería muy bueno. Estoy diciendo aquí que pH más pOH es igual a 14, y ya les dije que ahí la parte con la que tienen que trabajar ustedes es con esta de aquí arriba, y también pueden considerar esto para que vean que pues es razonable a final de cuentas. Entonces les decía que el operador P es menos logaritmo base 10. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Bueno, yo me iría hasta acá arriba y lo que haría es a esta parte sacarle a todo el logaritmo. Aquí a todo esto, por lo tanto, hay que sacarle el logaritmo y después multiplíquenlo por menos 1 y van a ver que pueden llegar a esa conclusión. Si alguien lo hace, ahí con leyes de los logaritmos, lo único que necesito es que me muestren la ley de los logaritmos. Híjole, no se activó quién sabe qué pasó aquí. A ver, aguanten, chavos, denme 2 segundos porque algo pasó aquí con mi máquina, que nomás no está reconociendo el internet, pero me queda claro que internet, ya lo reconoció, ya. Bueno, por lo menos ya jaló. Si quieren, pues de hecho pueden activar el audio. También les di esa posibilidad. Entonces, si quieren, váyanlo trabajando. Eso que les dije, con leyes de los logaritmos aplicadas aquí. A esta parte demuestren esto. Que pH más pOH es igual a 14. Porque nos va a servir esa expresión, ahorita van a ver. Vamos a dejar entrar a Ángel Caballero. Ok, ahí está, ya abrí el WhatsApp, ya finalmente se pudo. Ok, el pOH, potencial H, es una medida de la basicidad o alcalinidad de una disolución. También se emplea el pH para medir la concentración, cálculos de pH, calcular el pOH de una disolución. Ok.
Bien, entonces aquí ya Daniel Ortega, pues lo que nos está poniendo que es el logaritmo base 10 de 1 por 10 a la menos 14 da menos 14 multiplicado por menos 1 da 14. Entonces, esta parte, según aquí Daniel Ortega, pues ya estaría, o sea, llevando a cabo la entrada del operador. Aquí sería menos logaritmo base 10 de esto, lo que va a dar es 14. Pero ahora, ¿qué ley de los logaritmos emplearíamos aquí para decir esto que tenemos en esta parte? ¿Sale? O sea, acuérdense que yo lo que quiero es la demostración de esto. Esta parte ya está. Pero entonces, ¿qué onda? ¿Qué ley de los logaritmos utilizaríamos ahí? Entonces, por ahí, por el WhatsApp, ¿qué sería? ¿Cuál bueno, sería? Sería de logaritmo de A por B es igual al logaritmo de A más el logaritmo de B, ¿no? Por eso quedaría ahí, bueno, PH más T o H igual a 14. Sí sería Okay. esa ley de logaritmos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, sería el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos, ¿no? Es correcto. Y ya nada más, pues ver esa cuestión, vientos, gracias, muchas gracias. Ya nada más hay que ver la cuestión del signo negativo, ¿no? Que ahí pues les daría menos, pero como en realidad es el menos logaritmo, pues en realidad se va a convertir en signo positivo y por esa razón tenemos esto aquí. Ok, entonces ya con eso ya le hicimos. Entonces vamos a pasar a los problemas. Ahora que ya vimos esta parte y que pues ya vi que ya hicieron su captura de pantalla, vuelvan a hacer. Si no la han hecho, pues ahí en 2 segundos. ¿Ya quedó? Bien, ya quedó. Entonces, vamos a proceder a hacer pues aquí algunos problemas. Bien, pues vamos a ver qué es lo que vamos a hacer aquí. Los problemas son los siguientes. Hay que determinar el pH aquí de 5 gramos de ácido bromídrico en 100 mililitros de disolución acuosa. Aguas, aquí viene, antes de que lo resolvamos, debo decir algo. El ácido bromídrico es un ácido fuerte. Entonces aquí, antes de poner cálculos, vamos a definir qué es un ácido fuerte. Un ácido fuerte será aquel que se disocia, acuérdense que andamos con Arrhenius, se disocia totalmente en agua. Eso quiere decir que cuando nosotros tenemos ácido bromídrico y lo disolvemos en agua, todo se va a transformar en hidrogeniones, que en realidad, bueno, ahora que vayamos con los cálculos de Bronsted y Lori, porque también hay cálculos de Bronsted y Lori, vamos a ver que por qué razón decía H3O en la ecuación anterior. Aquí sería entonces todo transformado en hidrogeniones y todo transformado en bromuros. Quiere decir que todos los hidrógenos que tiene, todos los suelta, ¿no? Por lo menos todos los hidrógenos ácidos. Y entonces también aquí vendría el concepto de base fuerte. Entonces, para Arrhenius, pues una base fuerte es la que también se disocia totalmente en agua, se disocia totalmente en agua, nada más que la diferencia es que, por ejemplo, si nosotros tenemos hidróxido de sodio y lo ponemos en agua, esto se va a transformar en cationes sodio más hidróxidos. Lo que estoy tratando de decirles, muchachos, es que en el caso de estas dos, del ácido bromídrico y del hidróxido de sodio, pues no hay que romperse mucho la cabeza para calcular el pH. Si tuviéramos ácidos débiles y bases débiles, aquí sí. Pero entonces ahí tendríamos que entrar ya un poquito con lo que es Bronsted y Lori, y es otro tipo de cálculo. Este es el más sencillo de todos. Entonces, tip para resolver esto que tenemos aquí, pues tienen que trabajar con molaridades. Nuevamente volvemos a recordar que una concentración molar, 1 molar, sería aquella que tiene 1 mol de la sustancia en 1 litro de la disolución, ¿sale? En 1000 mililitros, si lo quieren ver así, pero bueno, ya saben que está referido a litros realmente, ¿no? A lo que me refiero es que tienen que hacer su conversión conveniente. Y ojo, o sea, tienen que trabajar con pesos moleculares, tienen que trabajar con pesos moleculares. Entonces vamos con el primero, vamos con 5 gramos de ácido bromídrico en 100 mililitros de disolución acuosa. Entonces vamos a ver, se trata del ácido bromídrico, la masa es igual a 5 gramos,
aquí me falta un dato. Si es el ácido bromídrico, ¿qué tendremos que sacar para obtener el número de moles? ¿Qué será, muchachos? Peso molecular. Peso molecular. Así es, bien, pues, chavos. Entonces hay que sacar el peso molecular. Entonces, pues ya saben ustedes que hay que hacer aquí una división. Entonces obtenemos el número de moles y después tenemos que ver también esta cuestión del volumen, ¿verdad? Pero pues el volumen, que en este caso son 100 mililitros, pues hay que llevarlo a litros, que es igual a 0.1 litro, ¿no? Ok, entonces, ¿cuánto les da? Vamos a hacerlo, voy a hacerlo en calculadora igual. Entonces, ¿cuánto pesa el ácido bromídrico? A ver, el bromo tiene dos isótopos, tiene un isótopo 79 y un 81, o sea que están al 50-50% de abundancia isotópica, entonces prácticamente el bromo pesa 80, ¿no? Entonces, con hidrógeno debe de ser 81 gramos sobre mol. Si no, pues chéquenlo ahí en la red, ahí pongan el ácido bromídrico y van a ver que va a salir eso. Ácido bromídrico. Entonces, tienen ácido bromídrico, según Wikipedia, la enciclopedia libre, lo que nos dice es que el ácido bromídrico, aquí debe de andar, sí, pues tiene un peso de 81, 80.91, según aquí ya datos más exactos, ¿no? Entonces sí, vamos a dejarle en 81 gramos sobre mol. Y entonces 5 sobre 81, ¿cuánto les da? Les está dando, ¿cuánto? 0.06. Ok, entonces daría 0.0061. 0.61, vamos a ponerle otro más, 7, ¿no? Moles. Ok, entonces este es el número de moles y esta es la cantidad de litros. Entonces la molaridad, en este caso, la concentración molar será igual a 0.0617 entre 0.1. Y les va a dar una concentración molar de 0.62, básicamente, ¿no? Que sería mol sobre litro. Ok, esa es mi concentración molar. Pero a mí no me están pidiendo la concentración molar, lo que me están pidiendo es el pH. Entonces, ¿qué es lo que hacen a continuación? Entonces, esta va a ser mi concentración. Acuérdense que pH igual a menos logaritmo base 10 de la concentración de los iones hidronio, que en este caso, de acuerdo con esta definición, pues como toda se disocia, pues es la misma concentración del ácido bromídrico. Esa es la parte a la que quería llegar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a tener ustedes aquí? Que pH es igual al menos logaritmo base 10, ahora sí, se ponen su paréntesis redondo, de 0.617 mol sobre litro, que de hecho esto pues ya ni siquiera va a salir en ¿cómo se puede decir? Comunidades, nada más sabemos que lo hacemos con molar, ya no es necesario poner las unidades allí. Entonces sería el menos logaritmo base 10 de 0.617. ¿Y les da cuánto? ¿Les da, chavos? ¿Qué es lo que obtienen ustedes? 209. ¿Cuánto? Sí, sí es correcto. 209. Entonces, la pregunta es, ¿y esto es ácido o básico? Fíjense, de lo que vimos anteriormente, de cómo es que teníamos las concentraciones cuando una disolución es ácida o básica, que decíamos que cuando es ácida, entonces la concentración de protones es mayor a 1 por 10 a la menos 7.
y por lo tanto menor para los hidróxidos a 1 por 10⁻⁷. Entonces, lo que se saca como consideración es que el pH igual a 7, en una escala de pH, si nosotros ponemos aquí 7, y esta es mi escala de pH, aquí sería 6, 5, 4, 3, 2, y acá de este lado 1, 0, etcétera. Y acá también 8, 9, 10, hasta llegar a 14. Okay. Esta es la neutralidad, que es donde nosotros tenemos la concentración de hidronios y de hidróxidos iguales, de 1 por 10⁻⁷. Pero entonces, si es menor a 7, decimos que esto es ácido y esto es básico. Y aquí nosotros esperaríamos que sí, que tuviéramos una disolución ácida, de hecho muy ácida, porque lo tendríamos más o menos por aquí, casi cerca de 0, y de hecho inclusive puede haber hasta pHs negativos. Y eso quiere decir que sí es muy ácida la sustancia. Y quiere decir que el valor de pOH, que es el contrario, entonces debe de ser mayor a 14, lo cual también pues, es posible, con algunas bases muy fuertes. Entonces, pues este pH lo que indica es que mi disolución es ácida. Aquí le vamos a poner que la disolución es ácida. ¿Y por qué? Porque cayó de este lado de la escala, cayó al lado izquierdo de la escala. Por aquí faltan 10 minutos para que acabe esta parte de la sesión. Entonces, fíjense, algo parecido tendrían que hacer ustedes aquí, en el caso de este problema. Dice que cuánto será el pH, fíjense, lo que les preguntan es el pH, de 1.5 gramos de hidróxido de sodio en 50 mililitros de disolución acuosa. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué se les ocurre que tendrían que hacer allí? Porque ahora no están trabajando con un ácido. Este fue el caso más sencillo, pues en realidad la sustancia es ácida por sí misma y vamos a hacer el cálculo directamente. ¿Aquí qué tendrían que hacer para sacar el pH? Pues por aquí mandaron pantallazo. Perfecto, muchas gracias. No saben ustedes cómo me sirven a mí sus pantallazos porque precisamente nos están pidiendo que sí nos conectamos con ustedes y que estamos en comunicación. ¿Es lo mismo, no, profe? Pues sí, pero ¿qué utilizarías entonces? Al peso molecular y la masa. Por aquí Diego Piña dice que, peso molecular a partir de la masa, y por aquí Diego Piña decía que pues saca el pOH, ¿no? Sí, o sea, eso. Y luego al final, ¿qué harían para sacar el pH? Una vez que ya sacaron el pOH, ¿qué harían al final para sacar el pH? Pues le saca el menos logaritmo natural. ¿El menos logaritmo? No, más bien restar 14 a menos el pOH. También acá de Diego Piña. O sea, la comprobación que hicimos, ¿no? Ya que tienen el pOH, pues la forma de sacar el pH es a partir de 14 hacer una resta y se acabó. Bien, entonces, a ver, muchachos, vamos a montarnos ese. Vamos a ver. Vamos a ver qué onda con esto. Entonces, a ver cuánto le sale el pH. ¿Cuánto les andará dando? Entonces, habíamos dicho que el problema decía 1.5 gramos de hidróxido de sodio, 1.5 gramos de hidróxido de sodio, y vamos a ver cuánto pesa el sodio. Este pesa 23 más 16 más 1, entonces 17 más 23, 40, ¿no? Entonces el peso molecular del hidróxido de sodio es igual a 40 gramos sobre mol. Ok, entonces M, que este sería M, la masa, tenemos aquí, este peso molecular, N debe de ser igual a 1.5 gramos sobre 40 gramos sobre mol. ¿Sale? Y entonces, ¿de cuánto les daría el número de moles? 0.037. 0.037 mol. Pues nada más déjenme lo corroboro aquí rápido. 1.2 cabezas únicos, dijo el Sancho. 1.5 entre 40. Bien, está bien. Sale. Ese es el número de moles. Luego, nosotros tenemos un volumen que nos habían dado de inicio, y ese volumen es de 50 mililitros. Entonces, 50
mililitros es igual a, sería a litros, sería 0.05 litros, ¿no? Básicamente, ok, 0.05 litros. Entonces, nuestra molaridad debe de ser igual a 0.0375 mol sobre 0.05 litros. Y les da de 0.75. ¿Sí? ¿Sí les da eso? 0.75 molar. Sí. Ok, bien. Entonces, esa va a ser la molaridad. Entonces, sin embargo, aquí nada más sabemos que esta molaridad se refiere a la concentración molar de los hidróxidos igual a 0.75 molar. O sea, mol sobre litro. ¿Sale? Ok. Bien, entonces ahora a esto pues hay que sacarle el pOH. Entonces, pOH, pOH es igual al menos logaritmo base 10 de la concentración de iones hidróxido, y esto es igual al menos logaritmo de 0.75 de las unidades ya, ¿no? Entonces, esto sería menos ¿de cuánto les da? ¿Cuánto les da a ustedes? Ya nada más para corroborar aquí. 0.124. Bien, perfecto. 0.100, vamos a ponerle 25 porque después sigue 9. Entonces, eso será mi valor de pOH. pOH es igual a 0.125, lo cual pues tiene cierta lógica. La escala que yo les ponía era de pH, pero si le invirtiéramos, en realidad para pOH, pues esto está cerca de lo muy básico, ¿no? Entonces vamos a ver cuál sería entonces pH. Si pH más pOH es igual a 14, entonces lo que tendríamos que pH es igual a 14 menos pOH. Entonces, ¿de cuánto les da el valor de pH? 13.88. No. 13.88. 13. Y sin calculadora, profe. Sí, pues, y hoy como pujaste, pues quieres, y si hiciste mental, vientos, yo no puedo, o pujo y pasan otras cosas. Pero a ver, entonces daría pH igual a 13.88, entonces ahora sí, ya pensando en la escala que teníamos, habíamos puesto decimacidad, tendríamos 8, 9, 10, 11, 12, 13 y por acá hasta el filo 14, y acá de este lado 6, 5, etcétera. De hecho, lo que nos interesa es ver que precisamente cae por aquí. Y tiene lógica porque pues es hidróxido de sodio, es una base. Debe de ser cercano al 14. Y es una base fuerte. Todo el hidróxido prácticamente se disocia en sodio y en hidróxido. Muy bien. Bueno, pues entonces eso es lo referente a los cálculos que tienen que ver con la teoría de Arrhenius. Entonces ahorita como ya va a terminar esta parte de la sesión, en lo que los vuelvo a invitar para la sesión de Zoom ahorita en unos minutos, yo voy escribiendo, para que no me vean aquí, estar escribiendo todo lo que va a ser la teoría de Bronsted y Lori, y en unos 5 minutos andan entrando otra vez por acá. Entonces ahorita nos vemos. Profe. ¿Qué pasó? Antes de que le corte. Una pregunta. ¿Cómo se sabe si calcular el pOH o el pH? Pues en este caso era más fácil calcular el pOH porque yo tenía una base, tenía el hidróxido de eso. Y les decía, por eso hacía mucha insistencia, esto es de Arrhenius, porque acuérdense que para Arrhenius una base va a ser aquello que libera hidróxidos. Entonces, pues hidróxido de potasio, hidróxido de sodio. Es bien curioso porque, por ejemplo, esto funciona para bases fuertes,
Pero, por ejemplo, si hablamos de hidróxido de aluminio, a pesar de que tiene hidróxidos, pues en realidad ahí el hidróxido de aluminio ya ni se disuelve también en agua. No sé si ustedes han tenido agruras y se han tenido que tomar por ahí pues su gel de hidróxido precisamente de magnesio y de aluminio. En realidad es una suspensión, ni siquiera se disuelve chido en agua. Si no se disuelve, no se puede hablar entonces de esto que estamos trabajando ahorita, molar, que se refiere a disoluciones. Pero digamos que con aquellas hidróxidos del grupo 1 de la tabla periódica, y por ejemplo en el caso del magnesio, que sí es del grupo 2A, pero ese sí es más soluble, bueno, con eso no hay problema. Pero ya con el calcio y de ahí para el real, sí ya no aplicaría. Entonces ahí sería POH, ¿no? Con ese tipo de bases, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hasta hidróxido de litio inclusive, de cesio, de magnesio, ¿no? Y ya los ácidos, ahí sería pH, ahí básicamente todos los aloácidos, clorhídrico, bromhídrico, yodhídrico, fluorhídrico no, porque ese es un ácido débil, lo vamos a ver luego, y los oxiácidos fuertes de la familia, por ejemplo, del sulfúrico, del nítrico, el fosfórico, esos son ácidos fuertes totalmente. Ahí sí vamos a trabajar directamente este tipo de fórmulas. Sí, esa sería la respuesta. Entonces, para pH se dirían